Bueno, quedan pocos días para que termine el trabajo de la Convención Constitucional. Esta semana el Pleno votará el informe de la Comisión de Armonización. Sesionan por última vez los convencionales el 30 de junio. Vamos a conversar sobre este proceso y para eso vamos a tomar contacto con la convencional de Movimientos Sociales Constituyentes, Manuela Arroyo, y con la convencional de la UDI, Constanza Juve. Manuela, Constanza, gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días. Constanza, ¿nos escuchas bien? Porque parece que hay algún problema de comunicación. Ahí está la imagen pegada en pantalla. Bueno, Constanza ya se suma también a la conversación y junto a Manuela vamos a estar analizando los trabajos que quedan pendientes. Sí. Ahora te estamos escuchando, Constanza, pero todavía la imagen parece con algunos problemas. Pero ya vamos a resolver eso para poder conversar junto a Manuela también sobre lo que queda y hacer una evaluación de lo que ha sido el trabajo intenso, muy intenso de este último año. Manuela, ¿cuál es tu evaluación de cierre para el trabajo de la convención ahora, que quedan pocos días ya? Bueno, tal como en todo cierre de ciclo, creo que hoy día es el momento de hacer evaluaciones y en ese sentido creo que si bien ha sido un proceso que ha sido difícil para todas, especialmente para quienes somos del mundo independiente, quienes también venimos desde otra experiencia, el resultado es un resultado que es buenísimo. Hoy día, cuando estamos en un mundo que está en una crisis climática, en un mundo en que estamos retrocediendo en derechos de las mujeres, hoy día tener esta constitución, que es una constitución que jurídicamente es completa y coherente en sí misma y además da un salto significativo en un Estado ecológico, en un Estado social de derechos y que además hay mucha gente interesada en leer el texto, ya es un tema público, es un tema de debate nacional, nos parece que la evaluación es muy buena. Hacer autocrítica respecto al proceso, pero el texto mismo es un texto de vanguardia a nivel mundial y jurídicamente es un texto de muy alto nivel y nos permite superar, ¿no?, esta constitución de 80. Manuela, habla de la parte positiva y también mencionas quizá la autocrítica. ¿Por dónde iría esa autocrítica a su juicio? Yo creo que la autocrítica dice relación con que el proceso fue difícil porque quizás en muchas ocasiones primaron actitudes personales por sobre el bien común. Primaron también situaciones que fueron muy complejas para todas y todos de abordar, pero creo que poder superar las dificultades es lo que nos permite reabrir este nuevo proceso, ¿no? Reabrirlo con un texto que la ciudadanía está leyendo, con un texto que es claro y que sin duda, evidentemente ha sido complejo por actitudes personales, por disputas, por inexperiencia también. El resultado supera, ¿no?, todos los baches del proceso. Constanza, ahora sí te vemos perfecto. Tu balance también, Constanza, sobre el trabajo de este año de la convención. Bueno, yo creo que en general te diría que las personas de la ciudadanía la que finalmente va a tener que determinar ese balance, pero hasta el momento no ha sido muy positivo. A mí me ha tocado recorrer distintas regiones del país y en general lo que prima es básicamente una decepción por parte de las personas del trabajo, de cómo se llevó, tanto en la forma, que lo decía también Manuela, como en el fondo del texto de la Convención Constitucional. Y por otro lado, también mucha frustración en cuanto a la falta de confianza respecto del proceso y por sobre todo respecto del trabajo de la Convención. Yo creo que esto se perdió una gran oportunidad de poder haber construido una Constitución que permitiera unir al país más que separar, más que generar puntos de diferencia o de enfrentamiento dentro de las constituciones. Las constituciones están para limitar el poder y para garantizar derechos de las personas. Me parece que ninguna de las dos cosas se logra plenamente y de hecho de manera bastante quizás deficiente en la constitución de la convención. Constanza, cuando hablas de esta oportunidad perdida para generar un texto que uniera efectivamente, ¿este texto no lo hace, no logra ese objetivo? No lo logra, Sebastián, por varias razones, pero principalmente yo te diría de que el gran ausente de esto fue lo que generó el proceso constitucional, que fue la paz social, ¿cierto? O sea, se firmó el acuerdo por la paz y por la nueva constitución y la paz no llegó ni al país y tampoco llegó a la convención. Es cosa de escuchar los discursos llenos de odio, llenos de resentimiento, llenos de reivindicaciones, y cuando uno va al texto
de la Constitución de la Convención ves precisamente esos puntos de separación, diferencia, ¿cierto?, por la etnia, tanto en materia de propiedad como en materia de autonomías territoriales, con sistemas de justicia distintos. Obviamente que eso no es lo que las personas estaban esperando. O sea, lo que marca esta Constitución es que es más bien separatista, es una Constitución que no pone en el centro a las personas, sino que pone en el centro al Estado. Pareciera que el Estado está más bien, las personas al servicio del Estado, que el Estado al servicio de las personas. Y por último, finalmente, una Constitución que no tiene o no entrega garantías democráticas, y eso es cosa de ver que las personas que leen el texto, en la medida que más se informan, más tienden a votar rechazo. Manuela. No, mi experiencia es absolutamente distinta a la de Constanza. He recorrido Santiago, he recorrido también mi distrito, y de verdad la gente me pide, por favor, que sigamos informando, porque cada noticia que vamos dando va alentando más a las personas por el apruebo. Esta es la primera constitución a nivel internacional que es una constitución ecológica, que establece la importancia hoy día de establecer una nueva relación con la naturaleza. Y no es efectivo que no tenga garantías democráticas. Hoy día hablamos, por un lado, de un Estado regional que supera la descentralización que históricamente nos ha caracterizado. Hablamos de instancias de democracia participativa, como las iniciativas de ley, las derogatorias, los plebiscitos, los referéndums, la posibilidad también de que exista una asamblea constituyente. Y en materia de derechos, estamos hablando de la Constitución del 80, tiene un artículo, el 19, que habla sobre derechos fundamentales. Hoy día tenemos un capítulo con una serie de numerales, Manuela, porque un artículo con 26 numerales. Se te olvidó los 26 numerales que básicamente constituyen 26 artículos. Y hoy día tenemos... Pero tranquila, ese es el ambiente de poca tolerancia que hay en la Convención. Es que por eso Manuela, mismo, sigamos hablando de derecho. Gracias. Hablamos de derecho y con respeto. Hoy día tenemos un capítulo sobre derechos fundamentales que supera esta lógica de la Constitución del 80, que por años estableció que la salud, que la educación eran sujetas a libertades de compra. Hoy día establecemos una constitución donde se garantizan derechos sociales como el derecho a la educación como un derecho, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda digna, el derecho al trabajo. Hoy día tenemos además sustantivamente un cambio importante, que es el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento. Hoy día vivimos en un Chile donde hay miles de personas que tienen que someterse a esperar un camión aljibe, que no tienen derecho al agua, y eso lo estamos superando. Además también establecemos derechos ambientales, lo cual es histórico, y negar esta realidad me parece absolutamente mezquino, y además de esconde lo que hay detrás, ¿no? Que es mantener un sistema que hoy día ha generado muchísima desigualdad, de que hoy día no reconoce derechos sociales, y desde el primer artículo hasta el último se establece un Estado social de derecho, donde además se reconoce un Estado ecológico, y hay una nueva democracia que se profundiza y que además reconoce la participación de las mujeres y nuestros derechos tan importantes. Hay un punto ahí importante, Constanza, que tiene que ver con las expectativas generadas también en relación a este proceso. ¿Cómo ves tú ese punto de lo que está esperando la ciudadanía respecto a los temas planteados en esta propuesta? Es que, bueno, primero yo creo que hay que aclarar las cosas, porque muchas veces hay harta noticia falsa que está dando vuelta, y entre ellas, por ejemplo, yo creo que es bien relevante tener en consideración de que más allá de las diferencias que uno pueda tener, hoy día la Constitución vigente sí establece el derecho a la educación, a la protección de la salud, establece el derecho al trabajo, establece una serie de otros derechos que están ahí, están. Manuela, te lo digo, el artículo 19, número 9 establece la protección de la salud, el 19, número 10 establece el derecho a la educación, y el 19, número 16 la libertad del trabajo. Entonces, es importante en el fondo aclarar eso para evitar la noticia falsa. Ahora, voy a la pregunta de Sebastián. ¿Qué pasa con las expectativas? Efectivamente, las personas que se movilizaron y que legítimamente votaron a prueba, y que se movilizaron pacíficamente en noviembre del 2019, estaban buscando cambios en cuanto a los derechos sociales y a las demandas sociales. Principales temas: pensiones, salud, educación. Esos temas están en la Constitución de la Convención, claro, pero con una letra chica más grande que el titular. Entonces usted va a tener derecho a una pensión, pero no es dueño de sus ahorros previsionales, no puede elegir si lo administra una institución pública o privada, no son heredables, y no hay una prohibición del Estado de expropiar esos fondos. Vamos a la educación. ¿Se establece el derecho a la educación? Sí, pero también con una letra chica, porque el Estado va a estar obligado a financiar solamente los establecimientos estatales, y se va a requerir una ley eventualmente que autorice el pago de la subvención. ¿Qué pasa con la salud? Lo mismo, ¿cierto? Hoy día usted puede elegir si su 7% va a FONASA o bien va a un ISAPRE. Bueno, ese 7% ahora va a ir a un fondo común, así que todo lo adicional, esos 3,5 millones de personas que ya están en ISAPRE, van a tener que pagarse ese 7% doble, ¿cierto?, para poder tener un plan de salud más o menos parecido al de ahora, y además los 3,5 millones de personas que están en ISAPRE van a entrar al sistema público, congestionando aún más el sistema. Entonces, claro, los derechos sociales están, pero pucha que la letra chica es más grande que el titular. Manuela. Eso no es real.
Es real, Sí, en si primer quiere lo lugar, leemos. a mí Mira, me llama mucho la atención. Lo tengo A ver, acá, así que si quiere, también, si aquí nada, también ya lo leo. ¿Sabes qué, Eso, Constanza? léalo. Es que al Léalo. final Parece que no te leíste pareciera que armonizado. hay Esa es un la tema, versión antes del hay un tema respecto a la interpretación, Léalo. ¿no? El texto del mismo, pero la interpretación que se hace son completamente distintos. Ya, Manuela. pero podemos seguir. Es texto Ya, expreso. Constanza, un silencio por fin para que hable. Manuela, adelante. Ya. Tiene Entonces, en primer lugar, la posibilidad de responder. Me llama mucho la atención que personas de la UDI se irroguen la representatividad de quienes estuvimos por años luchando para transformaciones sociales y que además eran no parte tengo del derecho gobierno de Sebastián por ser de Piñera. la UDI. No, me llama la atención, estoy diciendo. En segundo lugar, creo La que soberbia de la una convención. profesora de Derecho. Si usted me dice que la Constitución del 80 garantiza el derecho a la educación, garantiza el derecho a la salud, yo no sé en qué Chile vives, porque la verdad es que nosotros llegamos acá para transformar aquello y establecerlo como derechos sociales. Y esas libertades que supuestamente establece la Constitución del 80 no son reales. Y tú y yo hemos leído la Constitución bastantes veces, así que, por favor... Parece que tú no, porque está el 19 número 10. En segundo lugar, me parece muy importante, ¿no?, distinguir entre las cosas que las que son reales y no. Efectivamente, creo que Constanza no se leyó la versión de la armonización, en la cual también se modificaron los órdenes y algunas dudas que quedan respecto al sistema de educación. ¿Qué es lo que dice la norma sobre el derecho a la educación? En primer lugar, establece cuál es el derecho a la educación, lo define, cosa que la Constitución del 80 no tenía, y luego también determina cómo va a existir un sistema nacional de educación donde van a existir prestadores que por un lado son privados, pero que además ahí va a seguir subsistiendo el sistema público de educación que debe ser fortalecido. ¿Qué establece? Que existe este sistema va desde el sistema preescolar hasta la educación superior. Además que establece ciertos mínimos curriculares. Eso no es verdad. Eso no es verdad, Manuela. Eso no es verdad. Ay, Constanza, por favor, para interrumpirme cuando estoy leyendo. Lo que pasa es que no puedes decir cosas que son falsas. En segundo lugar, también... Eso es falso lo que estás diciendo. Tú estás hablando mentiras. Ya, un segundo, respetemos los espacios para poder ir refutando luego. De educación, que existe un sistema público de educación que establece la gratuidad de la educación superior pública. ¿Y eso qué va a significar? Que hoy día en cada región obligatoriamente va a existir una universidad pública que va a ser gratuita. ¿Van a existir universidades privadas? Sí, van a seguir existiendo. ¿Y qué es lo que establece la norma? Que existe una obligación del Estado, además de financiar la educación pública mediante una ley basal que se va a aprobar en las normas transitorias, además de establecer también ayuda y financiamiento a la educación pública, pero también a la privada. Y eso actualmente sucede. Por ejemplo, vía fondos, además, no solamente respecto a la subvención. Y eso se mantiene. Lo que pasa es que me parece que Constanza en su mano tiene la norma que no es el borrador de armonización. Entonces creo que deberías actualizarte las normas y si quieres las leemos, no hay ningún problema. Constanza, si quieres replicar algo antes de ir a otro punto que quería plantear. A ver, primero, el texto armonizado se vota esta semana, así que el texto hoy día vigente es este y no se hacen cambios de fondo en la armonización, sino que se hacen cambios de orden, ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que dice hoy día el borrador de la Convención? La educación será de acceso universal en todos sus niveles y obligatorio del nivel básico hasta la educación media, no el nivel preescolar. De hecho, hoy día la Constitución vigente establece el kinder obligatorio y lo que hace la Constitución es retroceder, porque parte del nivel obligatorio del nivel básico hasta la educación pública. Y el texto de armonización, de todas maneras, no está aprobado. Y lo segundo, porque quiero que quede claro, se establece, ¿cierto?, el Estado deberá articular, gestionar y financiar un sistema de educación pública de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos de instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas. O sea, claro, pueden existir, déjame cerrar el punto. Pueden existir establecimientos privados, El punto es que la obligación de financiamiento es solo para los establecimientos estatales. Eso es. Y eso no obsta a lo otro, como actualmente sucede. Para avanzar al siguiente punto, Constanza, quería saber, pensando en lo que viene... La gente necesita educación pública, gratuita y de calidad. Constanza y Manuela, para que podamos avanzar al... ¿Puedo cerrar el punto? Para que podamos avanzar al siguiente punto. Para que la gente no se pueda buscar gratis, eso es inmoral. Constanza y Manuela, para que podamos avanzar al siguiente punto. Pero me deja cerrar el punto, déjame cerrar el punto, sí, hablé 30 segundos. Clarito. Hoy día, obsta o no obsta tener estas educaciones particulares, van a existir. Pero la obligación de financiamiento es solo a establecimientos estatales. No hay obligación de financiar instituciones particulares subvencionadas. Okay. No hay obligación. Constanza, ahora quedan 2 meses de campaña luego a partir del 4 de julio hasta el 4 de septiembre para la fecha del plebiscito. Y vamos a salir de una dinámica que ha estado marcada precisamente por debate, por la contraposición de mirada respecto a lo que era la construcción de esta nueva Constitución. Dejando atrás ya el
trabajo de la convención, que se disuelve en la práctica, ¿no? Con la entrega del texto. ¿Cómo crees tú que ese momento, ese periodo, esos 2 meses, van a servir para la discusión sobre el texto? ¿Tú crees que va a ayudar o no a clarificar mejor los puntos que hay en el texto propuesto? ¿Constanza? ¿Estamos con algún problema? Manuela. Sí, bueno, en primer lugar, estas normas se van a votar esta semana. Tuve la oportunidad también de participar en la comisión de armonización y fue un trabajo muy significativo. A mí lo que, también como cosas relevantes, se establecimos la existencia de distintos capítulos. El primer capítulo sobre principios y disposiciones generales, que habla como de las orientaciones generales que va a tener esta Constitución, que es un Estado social de derecho, ecológico, regional, etcétera. Habla de las formas de participación. Hay un capítulo especial sobre derechos fundamentales y garantías, un capítulo muy novedoso que es sobre naturaleza y medio ambiente, uno sobre participación democrática y uno también sobre buen gobierno y función pública, que habla de todas las normas de probidad y transparencia, lo cual también es histórico a nivel constitucional. Luego de Estado regional y organización territorial, poder legislativo, sistema de justicia y poder ejecutivo, órganos autónomos constitucionales y reforma y reemplazo constitucional. Este fue un trabajo que se hizo en armonización súper transversal desde el colectivo del apruebo hasta la coordinadora plurinacional, donde también se convocó a participar otros sectores, pero no llegaron. Pero finalmente, es que lo que pasa es que ella no estaba en la comisión de armonización, entonces parece que no le informan. Finalmente se logró esta clasificación respecto a capítulos y a temas generales, y luego lo que hicimos fue reducir las normas que estaban duplicadas, homogeneizar el lenguaje, hubo un trabajo de secretaría técnica más una lingüista, y además de organizar los capítulos para que no existieran contradicciones, repeticiones, y que además pudiésemos resolver incongruencias en materia de supremacía constitucional respecto a los quórum y todo lo que se estuvo debatiendo. ¿Cuánto va a ayudar eso al debate que viene, Manuela? Bastante, ¿no? Porque en el fondo, por un lado nos permite como esta idea de clasificar, de categorizar, de ordenar las ideas, y por otro lado también permite como cerrar este ciclo respecto al camino a la ley, de las transformaciones constitucionales, y de verdad cuando uno ve en la calle el borrador vendiéndose por todos lados, yo a veces me preocupo y digo, hoy le falta la parte armonizada, pero creo que va a seguir este mismo fenómeno, se va a profundizar, y de verdad estoy muy contenta, hemos entregado guías y la gente las pide mucho porque tiene mucha esperanza y mucha alegría por el trabajo que estamos haciendo. Bueno, y bueno, ese proceso de información, por supuesto. Constanza, la misma pregunta que le planteaba a Manuela respecto al impacto que van a tener estos 2 meses en donde ya no va a haber el trabajo de la convención. Sí, no, y este periodo, bueno, nosotros igual de todas maneras hemos estado permanentemente haciendo charlas, informando sobre los avances de la Convención Constitucional. Y estos 2 meses lo importante son las personas y son las organizaciones de la sociedad civil y poder informar sobre lo que dice y también de lo que no dice la Constitución de la Convención. O sea, lo importante es de que el 4 de septiembre las personas y la ciudadanía tengan claro de que el voto libre es un voto informado. Y para eso es importante leer las normas, descartar lo que son las noticias falsas y evitar también lo que son interpretaciones y leer directamente el texto y ver efectivamente qué está y qué no está. Y eso me parece que ese tiene que ser el proceso durante estos 2 meses, así que hay que informarse. Ese quizás es el llamado más importante que hay que hacer. Sí, sobre todo con el texto final ya consolidado. Manuela, Constanza, gracias por participar con nosotros esta mañana en este espacio de conversación. Muchas gracias a ti, Sebastián. Chao. Muy bien, gracias. Buen día. Chao.